Lo anunciamos hace un ratito nada más, uno de los temas destacados que tenemos en Remix de Noticias. Vamos a hablar del anuncio que hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, sobre el tema de ganancias, Adri. Bueno, fue el jueves, Nicolás, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Había empresarios, había sindicalistas y estaba todo el gabinete. Lo decíamos al comienzo. ¿Qué pasó? El jueves todo el mundo opinaba a favor del anuncio del presidente, pero después un giro de 180 grados. Claro, cuando el presidente en una entrevista dijo que no va a modificar las escalas, bueno, los sindicalistas ya empezaron a opinar de otra manera. Si te parece, presentamos Perfecto, la mesa. vamos a hacer la mesa del día, como están acostumbrados ustedes. Siempre tenemos temas sociales, también tenemos temas económicos que son importantes para poder entender un poquito lo que está pasando con la realidad de nuestro país. Bueno, Nico, a tu lado se encuentra Rodrigo Álvarez, es el director de la consultora Analítica. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Al lado de Rodrigo se encuentra justamente Andrés Aciaín, que es director del Centro de Estudios Escalabrino Ortiz. Al lado entonces de Andrés está Valentín Vidal, que es abogado laboralista, y a mi lado Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria. Y arrancaría, Andrés, con vos, porque recién lo hablábamos con Nicolás. ¿Qué pasa con la medida? Porque en principio, el jueves, todos hablaban positivamente en cuanto a la medida del presidente a favor, pero después tuvo sabor a poco, como lo manifestó Sergio Massa. Mira, lo que se está viendo ahora es que no se sabe bien el impacto que va a tener en cantidad de trabajadores beneficiados y perjudicados, ¿no? O sea, es una medida que más que aumentar, digamos, el mínimo y por lo tanto que menos paguen, como fue presentada originalmente, ahora que se está viendo el detalle de la medida y que no se aumentan las escalas y que se deroga el decreto de 2013 que ponía un mínimo en 15.000, sucede que algunos trabajadores que no pagaban van a ser alcanzados. Entonces hay una ambigüedad. Es muy difícil precisar el número porque va a depender de si esa persona después del decreto. Entonces, si mantuvo la estabilidad, probablemente algunos trabajadores que no pagaban pasen a pagar. Incluso se discute que puede ser un pago retroactivo, por lo tanto se pueden llevar una sorpresa bastante desagradable en el primer sueldo. Y bueno, esas son las cuestiones que realmente es muy difícil precisarlo en cantidades. Hay cifras circulando, ¿no? Pero Ahora, desde lo político, ¿te parece una medida correcta, pero desde lo económico es insuficiente? No, te lo plantearía desde lo político incorrecta, porque si se ha anunciado una promesa en campaña de que se iba a eliminar el impuesto a las ganancias a los trabajadores, después se ha presentado con bombos y platillos con la dirigencia sindical o parte de ella aplaudiendo la medida, y que un trabajador después, cuando reciba el sueldo, de repente vea que pasó a pagar ganancias y encima retroactivo y le cobraron mucho y que su sueldo sea menor, creo que el impacto político puede ser muy negativo. Te diría que incluso desde lo técnico uno podría pensar, es un reordenamiento, era muy desprolijo, sigue siendo muy desprolijo el impuesto a la ganancia con 1000 parches, se emprolija un poco, o sea que uno podría decir hasta desde lo técnico, por ahí sería más prolijo, porque eso de que estuviera congelado en 2013. Yo creo que él está apuntando a un tema que precisamente nos involucra a todos y que no hay que olvidar que los dirigentes sindicales estuvieron presentes porque había sido un reclamo durante todo el tiempo de Cristina y nunca había habido respuesta, ¿no es cierto? Entonces el primer tema es una medida positiva. Ahora yo hoy, a primera hora del día, puse, cuando me entero de que Macri postergó para el 2017 las modificaciones, puse muy mal, UCR Nacional debe corregir esto. ¿Por qué? Dentro de lo que es Cambiemos, los actores tienen que tener posiciones diferenciadas, independientes en función de su, diríamos, y a mi juicio esto es un error. Un avance de un día no alcanza a durar 24 horas porque objetivamente esta medida retrotrae lo bueno del anuncio. En cualquier momento esta situación lleva a que sean más los perjudicados después que los que teníamos antes. Bueno, eso es interesante. Digo, para todos los que nos están mirando en este momento, ya los invito, como les dije en un principio, a que empiecen a mandar con esta etiqueta, este hashtag que está acá, numeral mi bolsillo, empiecen a mandar sus preguntas, sus dudas, todo lo que tengan sobre el impuesto a las ganancias y otros temas económicos que vamos a tocar en esta mesa. Hablemos de las escalas. A ver, Rodrigo, si me puedes explicar un poquito. ¿Qué significa, digo, para explicarlo muy sencillo, para todos los que nos están mirando ahora, el laburante, cualquiera que realice algún aporte al Estado, ¿qué significa y qué tienen que prestar atención y cómo se podría llegar a calcular? ¿Quién me lo puede explicar? Si sos vos, buenísimo. No, a ver, la mejora básicamente o esta modificación alcanza a los trabajadores en relación de dependencia. Este es
un primer punto que deja fuera a los trabajadores autónomos, que obviamente van a estar en una situación de desventaja y que todavía no están alcanzados por ningún tipo de mejora. Este es el primer punto. Me parece que es un avance parcial. Trabajadores que ni siquiera reciben asignación universal por hijo, exactamente, ni familiares, exactamente. ¿No? En términos de la suba del mínimo no imponible, lo que vamos a ver es que para los trabajadores alcanzados, es decir, que antes estaban eximidos a los que cobraban hasta 15.000 pesos, ahora aproximadamente vamos a esa escala de mínimo es 30.000, y va a depender de la situación inicial, cuánto están cobrando los trabajadores, cuánto sube el sueldo este año, pero para que te des una idea, la mejora de bolsillo en ese rango entre 15 y 30.000 puede ir entre el 11 y el 20%. Y en las escalas de sueldos por encima de 30.000 pesos, 40.000 hasta 150.000, las mejoras llegan van decreciendo hasta un 2%, con lo cual, digamos, hay varios rangos. Ahora, yo me imagino el malestar de los trabajadores que no pagaban impuestos a las ganancias y que ahora con el anuncio del presidente van a pagar. ¿Cómo se entiende esto? Todavía no, después de las paritarias. Después de las paritarias con los aumentos. Claro. Bueno, yo creo que hay que esperar también un poco cómo madura esto en el Congreso, ¿no? Este fue un primer paso, hay que ver cómo el Congreso responde, porque obviamente hay posiciones, la de Sergio Massa, la del peronismo también, creo que van a ser mucho más demandantes, porque es cierto que la situación de los trabajadores necesita ser corregida, porque los niveles inflacionarios han sido muy altos y hoy la presión fiscal es importante, pero también hay que entender esto en el marco de las restricciones fiscales. Esto tiene un costo fiscal y la economía tiene que ordenarse. Entonces me parece que va a ser muy bueno seguir la evolución de cómo se atienden estas cuestiones en el Congreso, donde obviamente va a haber más espacio para negociar. La verdad que después del viernes, que todos nos enteramos por esa entrevista radial que dio Mauricio Macri, anunciando también en esta entrevista de radio que recién en el 2017 se iba a empezar a charlar la modificación de estas escalas en el impuesto a las ganancias. Pero una de sus promesas de campaña también de Mauricio fue decir que iba a erradicar el impuesto a las ganancias. ¿Es un impuesto que se puede sacar fácilmente? ¿Me lo podrías explicar? Sí, una cosa, con respecto a lo de la campaña, un poco lo que comentaba Andrés, que era una propuesta de eliminarlo de la eliminación del impuesto, y a su vez ayer en el DAER dijo que no, que se iba a tratar en el Congreso y lo que se iba a intentar es no eliminar, sino aumentar el mínimo no imponible. Claro. Y me parece que eliminar el impuesto a las ganancias, al menos en mi opinión, no se ajustaría mucho a derecho en el siguiente sentido. Creo que el impuesto a las ganancias, como tal, tiene, para los salarios más altos, tiene como fundamento la redistribución de la riqueza, la justicia social, y las clases sociales que más ingresos tienen colaboran con las que menos tienen. Señor. Y en este sentido creo que a cierta cantidad de ingresos que habrá que fijar el monto, por encima de eso esas clases deberían colaborar con los que menos tienen. Y en este sentido creo que es justo el impuesto a las ganancias, mal llamado impuesto a las ganancias, y en este sentido creo que ni Macri ni Massa en realidad lo que planteaban es eliminarlo. Creo que lo que plantean es subir el mínimo no imponible y tal vez modificar las escalas para que los que más ganen paguen más, es decir, que sea progresivo. Ahora, el anuncio de que Radical, usted la hacía mención, pertenece al Partido Radical, ¿esto lo va a hacer saber? Esto ya es conocido, esto está la posición que está habiendo hoy, el debate que se está dando, precisamente lo que tiende es saber si en el Congreso, en la línea de lo que estaba explicando el amigo recién, puede llegar a plantearse que, por un lado, se evita el desfinanciamiento del Estado, porque también eliminar, ¿no es cierto?, el impuesto de ganancia genera un desfinanciamiento del Estado que nadie quiere. Por lo menos esto es lo que uno percibe. El segundo elemento es que para evitar la lógica puja distributiva y la espiralización del proceso inflacionario, es imprescindible que en el Parlamento
básicamente en el Parlamento, pueda lograrse un acuerdo político, económico y social del estilo del que fue cuando se salió del tiempo de Pinochet, en el cual se plantearon objetivos y en 4 años se logró disminuir la inflación sin que la situación social fuera de gravedad extrema, ¿no es cierto?, y se bajó a un dígito. Ahora, vayamos un poquito a todos los que nos están viendo y saben que en esta mesa lo que charlamos, más allá de temas sociales que trae Adrián, hoy es el tema de la economía. Sí. Y pensando un poco desde que asumió este gobierno hasta ahora, ¿cuáles son los títulos? Quizá la primera preocupación en los títulos que se ponían en los medios de comunicación era el dólar, que hasta hoy se discute, ¿no? Es decir, la subida del dólar, la especulación, va a haber un dólar único, va a seguir el dólar blue, vamos a tener tantos tipos de dólares como había hasta hace un tiempo. Después nos enteramos en las noticias la crisis energética, la emergencia energética en la República Argentina, el tarifazo de la luz que hoy están empezando a percibir los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cortes programados, el tema de la negociación de las paritarias y ahora digo el impuesto a las ganancias, la absorción de un montón de títulos que también denotan un poco la presión social que tiene este gobierno de resolver algo que es tan importante como la economía de este país. ¿Cómo se maneja? Porque recién analizando en temas pasados, decimos que al mover en la economía un peldaño, algo muy chiquito, realmente repercute en todo, desde la industria hasta el bolsillo de los que cobran menos. ¿Cómo se trabaja o qué le decimos? Porque me parece importante también generar servicio a todos los que nos están mirando, alguna recomendación. Digo, porque ahora vos fuiste al laburo, te dijeron, sí, te vamos a aumentar seguramente el mes que viene un X porcentaje, o veremos qué pasa con las paritarias en tu laburo, y de repente te encontrás que ese aumento quizás no te conviene tanto con que no te aumenten. Es como medio contradictorio, ¿no? Algo para celebrar, quizás no sea tanto para poder festejarlo. ¿Qué visión tienen de eso? Mira, yo la visión que tengo es que, bueno, por un lado, la verdad que hay temas que exceden a cada ciudadano, ¿no? Si hay una política económica que realmente yo creo que hay cierta hipocresía, porque preocupa la inflación y preocupa el déficit fiscal cuando se habla del impuesto a la ganancia de los trabajadores y cuando se habla del salario. Cuando se eliminaron las retenciones a la mega minería, a nadie le preocupó el déficit fiscal. Cuando se eliminaron las retenciones a grandes grupos exportadores agrícolas, tampoco se preocuparon por el déficit fiscal. Cuando pegaron una devaluación que ya llegó a un 50%, a nadie le preocupó la inflación. Cuando se pega un golpe de las tarifas casi 500%, no se preocupa la inflación. Claro, cuando viene el trabajador a reclamar por el salario, ahí saltan todas las preocupaciones económicas. Eso pone de manifiesto que en el tratamiento de problemas como la inflación, como las finanzas públicas, hay una visión ideológica social que prioriza a ciertos actores económicos, en general grupos más concentrados de la economía, en desmedro del bolsillo del trabajador. Una declaración también, yo creo que también, digamos, el impuesto a la ganancia, mal llamado, es a los ingresos elevados, debería ser, y me parece correcto, se puede discutir los niveles, pero también hubo una promesa de campaña. A mí me parece correcto que los grandes grupos mineros paguen retenciones. Se eliminaron las retenciones a las grandes corporaciones mineras. Entonces, me parece que acá... Usted, por lo que interpreto, a ver si es así, el gobierno de Mauricio Macri no está prestando atención a las necesidades del trabajador. Sí, sobre todo me parece que cuando se puso la inflación o el problema del dólar, cuando se ponen los problemas económicos, en realidad se actúa muchas veces en contra de resolver esos mismos problemas. Por ejemplo, el caso de la inflación es claro, porque si vos pegás un golpe devaluatorio brusco con un shock de tarifa, digamos, no van a bajar los precios. Es descabellado pensar que va a bajar la inflación. Obviamente se va a acelerar, lo sabe cualquier economista, cualquier persona. Lo que pasa es que acá se está contando una parte de la historia, como si viniéramos de un repollo y hubiéramos empezado el 10 de diciembre. La devaluación y el proceso de sinceramiento de la economía venía de antes. A ver, cuando el gobierno anterior negaba los dólares oficiales a 8.60 para que las empresas industriales tuvieran que comprar sus insumos al contado con liqui a 15 mangos, ya ahí se producía lo que se denomina técnicamente el pass-through y hubo una devaluación superior al 15%. Pero eso... Y en ese momento luego, después, si alguno esperaba que cuando se levanta exitosamente el cepo productivo y el cepo cambiario, los empresarios bajaran los precios al valor del dólar de 3,
parece, eso es no entender que en la Argentina nada baja. A ver, han bajado los precios del petróleo internacionalmente y sin embargo las naftas no bajan, ¿no es cierto? No hay cultura de retrotraer precios en la Argentina. Entonces, el primer tema es que esto viene de antes. Acá hay un sinceramiento de una devaluación que ya había ocurrido. A ver, una aclaración, usted que trabaja con comercio exterior. Sí, señor. El 90% de las operaciones comerciales se hacían al dólar oficial. No, señor, en absoluto. Todo el último tiempo, desde que el señor Vanoli puso el cepo... arriba del 80% de las operaciones, lo dicen las estadísticas oficiales, se terminó siendo agotado con liqui o con recursos de amparo. No, una cuestión más, no es así. Y por el otro lado, cuando Prat Gay, basándose en el mismo argumento que vos decís, dice, no, los precios ya están fijados al dólar blue, entonces sube el dólar oficial y no pasa nada, que eran las declaraciones de Prat Gay. Así es. Debió haber sido así. La realidad mostró que no es así, que la devaluación del dólar oficial a un valor ahora, como era antes del paralelo, aceleró la inflación bruscamente. Nosotros seguimos estadísticas provinciales y tenemos un seguimiento propio de precios supermercados. Acabo de escuchar al encargado de Economía, el amigo Marangoni, diciendo que Scioli hubiera hecho lo mismo. Bueno, pero eso no es una justificación. Ahora, ¿es una justificación? No, porque si vos me decís, esto se justifica, todos hubieran hecho lo mismo. No, hay que hacerse cargo del que está tomando las medidas, no podemos empezar a hacer ciencia ficción histórica. Nosotros estamos en un centro de estudios para el comercio exterior del siglo XXI, donde estaban todos los equipos, los de Scioli, los de Macri, los de Massa, y todos teníamos unidad de que había que marchar hacia políticas de Estado. En comercio exterior lo tenemos logrado. Bueno, y me parece que el tema de la salida... La devaluación brusca no estaba en la agenda de Scioli. Perdón, ¿cómo devaluación brusca? Acá los muchachos de la ultra liberal están diciendo que vamos muy lento, que se está yendo en un proceso muy gradual, gradualismo shock. 50% en un mes y medio, ¿le parece que es lento? Bueno, para algunos debería haber sido mucho porque siempre hay un extremista, pero digo, para la sociedad señor Melconian o un señor, no sé, alguno de los que están en ese sector están planteando que se va muy lento. No, pero no es cuestión. Yo siempre puedo buscar un monstruo que pide más, pide sangre. Entonces, como yo pego solo 3 puñaladas, soy bueno. Acá lo que hay que evaluar son las medidas y los resultados. Yo lo que digo es que, en términos de que una de las promesas ante la sociedad fue que se iba a combatir la inflación, en un mes y medio todas las medidas que se han tomado han acelerado la inflación. Y no se ha tomado una sola medida para el sentido contrario, se ha devaluado, eliminado retenciones, incluso en algunos sectores sin justificación económica, porque en el caso del maíz, que rendía más que la soja, ¿por qué se elimina la del maíz cuando es un insumo básico de la cadena alimentaria que alimenta recién decías que no se habían cumplido cosas de campaña, se planteó la eliminación. Aguardamos un momento, Rodrigo. No, a ver, me parece que hay que separar un poco los temas. Es cierto que había una herencia y que los problemas hay que encararlos y obviamente encarar los problemas trae consecuencias y esto también es así. El gobierno creo que tuvo un éxito en la salida del cepo, fue ordenada, fue menos sangrienta, entre comillas, de lo que se pensaba. Obviamente esto generó una devaluación. Yo creo que uno de los errores, ese fue un éxito del equipo económico, yo señalaría que hubo 2 errores. Uno fue de diagnóstico, en pensar que los precios de la economía ya estaban, digamos, suscriptos o totalmente ajustados al valor del dólar paralelo, que no es cierto. Esto obviamente generó un movimiento de precio y una aceleración, y ahí me parece que el gobierno cometió el segundo error, que es no darle solución de continuidad a 2 modelos. Veníamos en un modelo donde las empresas se tenían que sentar con un funcionario como Moreno, más tarde Costa, donde definían los precios con una lista y obviamente había una presión oficial muy fuerte. Obviamente eso trajo consecuencias en términos de inversión y capacidad de crecimiento de las empresas. Pero en términos de precios fue un modelo que funcionó durante un tiempo, con un nivel de inflación de 25%. Ahora pasamos a otro modelo donde las empresas están libres, donde no hay una coordinación del proceso. Es un poco la sensación. Y déjame terminar el punto. Y creo que hubo abusos por parte de las empresas y ahí el gobierno no actuó con la firmeza que debería haber actuado. La gente lo que pregunta, porque nos está viendo mucha gente, como dice Nico, ¿por qué aumentan tanto los precios? A ver, Andrés, ¿qué se le dice? ¿Qué explicación se le da? No, son de medidas. O sea, hay
impulsos reales sobre los costos. ¿Pero quién es el culpable de que aumenten los precios? Bueno, obviamente, acá hay una cuestión... Argentina viene con una inflación desde el año 2011 hasta ahora de un 20% de piso inercial, que se reproduce por sí misma porque ya está incorporado en los contratos de alquiler, en los contratos de empresarios. Entonces el diagnóstico que era por el déficit fiscal es un diagnóstico errado, era una inflación inercial. La inflación inercial, después, si vos le metés shock de precios claves muy violentos, como puede ser una devaluación brusca del 50%, un tarifazo, la eliminación de retención en simultáneo, o sea, haces un combo de medidas en la previa de la paritaria, eso es como agarrar y prender fuego y tirar un tacho de nafta en la inflación, digamos, es el combo de medidas que no tenés que hacer. O sea, si vos tenés una inflación inercial, ¿qué no tenés que hacer? Tenés que tratar de evitar shocks sobre precios claves, tenés que hacerlo temporalmente, que no sean en simultáneo, y evitar que sean en la previa de una paritaria, digamos. ¿El control de precios no sirve para...? Sí, obviamente, pero acá se hicieron todas estas medidas y en simultáneo se desarticularon todas las herramientas que tenía el Estado de intervención para regular precios. Entonces, obviamente se va a acelerar la inflación. O sea, si vos pensás que devaluando, bajando retenciones, desarticulando el Estado como en el control de precios y aumentando las tarifas va a bajar la inflación, hay que tener un diagnóstico errado de las causas y la solución de la inflación, o que no te interesa el problema. Ahora, perdón, no, porque estamos hablando solamente, y me parece que la visión va por el lado del laburante, el que nos está mirando ahora, digo, el que la rema todos los días, pero hay un contexto que también influye y mucho, que lo tocaste recién, que es el del empleador. Sí, señor. Que también tiene que estar analizando permanentemente qué es lo que está pasando y que parece que el pantallazo por lo menos no es claro. En cualquier industria donde se refleje o donde vos veas, hasta ahora no se sabe qué tipo de aumento van a tener los empleados de cualquier empresa, porque también el empleador, o por ejemplo lo que pasa en los medios hoy, tema de pauta privada, tema de pauta pública que se discute, hay un recorte de pauta realmente importantísimo, y donde los empleadores realmente hoy no definen, como también pasa en este contexto que mencionaba recién Rodrigo, cuando uno va a un supermercado. Pareciera ser que vos vas a un supermercado X o vas a otro supermercado A o B y el precio de un paquete de fideos o el precio de un paquete de hierba lo dispone según la sucursal que vos vayas o según la marca que vos trates de consumir. Sí, Nico, pero y no hay un control. Frente a lo que decís, los comerciantes le echan la culpa a los industriales le echan la culpa a los sindicatos echan la culpa a los dos. Yo pregunto, ¿quién es el culpable del aumento de precios? A ver, Ponce. Está muy claro. Acá todos teníamos en claro de que se dejaba un campo minado por el que vamos transitando con las 4 ruedas hechas bolsas y teniéndolas que cambiar sin parar el auto. Entonces, esta es la situación. La complejidad hace de que tener que atacar el conjunto de problemas a la vez, el tema de cerrar o no cerrar con los holdouts, el tema de si salimos del alineamiento Irán, Venezuela, China, Rusia y pasamos a la visita del premier italiano, de Hollande y la avenida de Barack Obama. Digo, este tipo de cambios, todo a la vez. Campo minado, sí, campo minado, objetivamente. ¿Cómo no va a haber un campo minado? Dejaron un banco central peor que el que entregó Néstor cuando decía que estaba en vos podés tener una voluntad política diferente. ¿Sí? Vos podés decir, mira, mi estrategia geopolítica es juntarme con Estados Unidos y la Alianza del Pacífico. Es una decisión política ideológica. Mercosur primero. Tan válida como la decisión anterior de apostar a la integración latinoamericana y a relaciones con países como China y Rusia. ¿Por qué es un campo minado negociar créditos con China y Rusia cuando, por ejemplo, el crédito negociado... ¿Querés que analicemos los créditos de China? No, te pregunto. Y la verdad de lo que hay atrás de los créditos de China. El crédito negociado con China, por ejemplo, del swap, fue una tasa menor que consiguió Pratt-Gay con los bancos norteamericanos. ¿A qué costo? ¿Al costo? No, ¿a qué costo político? ¿A qué costo político de tener una base militar en Neuquén donde solamente pueden entrar materiales chinos? No empecemos a difamar. Yo digo, hay que hacerse cargo de las estrategias China políticas acepta que se renegocie ese contrato. Porque se empieza a mezclar todo. La Argentina asumió el gobierno de Macri, podemos decir, de la triste historia de las sucesiones de gobierno de distintos signos políticos en la Argentina, en democracia, por lo menos, fue de las menos turbulenta en términos económicos. Llegó con una economía, con un nivel de consumo y de salario muy elevado, de actividad también, con un problema externo de bajas reservas y de retraso cambiario. Y de tarifas, si querés. Ese era el panorama. Ahora, ¿cómo ve usted que el gobierno de Macri se acerque al gobierno norteamericano? Frente a ese panorama, que tiene cosas positivas y vacías, vos tenés que mirar el vaso lleno. El vaso lleno era el bolsillo de la gente, la actividad económica interna, en un contexto internacional también desfavorable. Bueno, obviamente vos no te presentás a candidato a presidente de Suiza.
flaco, te presentaste en la Argentina, tenés que gobernar, obviamente que hay problema económico. El gobierno de Néstor asumió con un país en llamas, hiperendeudado, en default, con crisis de hiperdesempleo. O sea, acá lo que acá no de los dos gemelos que acaban de matar, pero el superávit fiscal y el superávit comercial. Acabamos de enterarnos que el año pasado terminó con 3.000 millones en rojo. Yo lo que te digo es que no se puede. Me gustaría que el economista ratificara nuestro dato. Lo que no se puede hacer es justificar la política económica no de acuerdo a un proyecto. Hay que decir, yo tengo este proyecto ante esta dificultad y hasta estas cuestiones, quiero avanzar ahí. Obviamente voy a generar este daño, voy a generar estos beneficios, este es mi norte, y hacerse cargo. Sí. Decir, no, devaluamos porque estamos normalizando, sincerando la economía. Sincerando que lo que es habían otro hecho proyecto de política económica. Si vos decís que no te gustan los subsidios y los querés eliminar, es una decisión de política económica. Eso no es sincerar nada, normalizar nada. Subir el dólar o eliminar las retenciones no es que es una obligación de la economía, es una decisión estratégica ante una dificultad. La restricción externa, la falta de dólares, no queremos cepo, queremos devaluar. Ahora, vos preferías seguir con el paralelo, el contado con liqui, una brecha del 70%, que ningún empresario pudiera prever. Yo no soy gobierno ni lo fui. Yo lo que digo es que hay que hacerse cargo de la política económica, que basta de mostrar brujas y miedos y herencias. Vos te haces cargo de la Kicillof. No, vos te haces cargo de la política de Kicillof. Yo no fui funcionario ni del gobierno pasado. Te pregunto, pero ¿te haces cargo? ¿La bancás o no? ¿De qué cosa? La política económica de Kicillof. Aciertos y errores como en toda la política económica, pero Kicillof se hace cargo de su política económica, no le echa la culpa. Para mí fue el peor ministro de Economía de Néstor Kirchner. Pero no me importa, no venimos acá a poner figurita de quién fue el mejor. No, porque lo que hemos heredado, hermanito, tiene algo que ver con eso. No, hay que hacerse cargo y hay que decir qué política están tomando y cuál es la dirección. Yo cuando veo que alguien devalúa, aumenta tarifa y después va a la paritaria, ahora se retrocedieron, pero iban a dar un aumento de 40%, era inconsistente. Eso lo único que genera es acelerar la inflación. Ahora dieron marcha atrás con el aumento de los salarios y ahora es un plan consistente y claro, se busca como variable de ajuste, luego de una modificación brusca de precio relativo a favor de grupos exportadores y sectores más empresariales, contener el salario. O sea, la variable de ajuste que se decidió en este gobierno es el bolsillo del trabajador y el mercado interno. Ahora, Adrián, es una decisión de política que hay que hacerse cargo. Da la impresión, sobre todo en estos meses de este gobierno, que se está buscando formalizar ciertos números que antes por lo menos no estaban claros y que generan ciertos impactos. Esto de continuar, por ejemplo, el gobierno anterior, sin comparar también, porque obviamente alcanzan medidas políticas que después las termina pagando quien nos está viendo ahora, ¿no? Yo estoy pensando en el médico, en el residente, estoy pensando en el laburante que se levanta a las 5 de la mañana a remar a la panadería y que realmente vienen los políticos o vienen los funcionarios y hasta nosotros, ¿no? O los especialistas que han venido hoy a explicar y a veces tanto no le importa. El tipo quiere llegar a fin de mes, poder programar sus vacaciones, poder tener un poco de ahorros, poder soñar con una casa propia, poder tener un techo digno, vivir el día a día y vivirlo por lo menos dignamente con la cantidad de horas de laburo que tiene, y a veces queda en meras discusiones políticas o hasta mediáticas, del show mediático, que poco se entiende. Si el presidente de la Nación sale el jueves a dar una declaración, que el viernes después, con este audio que vamos a repasar, nos enteramos que tiene algo más, esa medida, quiero que la expliquemos de esta forma. Escúchenlo. Y sí que para algunos tal vez le parezca poco, pero es 160% de aumento del mínimo no imponible, es un salto enorme, de 11.000 o 17.000, el que tuviese cada uno a 30.000. Y el año que viene, después de un largo debate, habrá que trabajar sobre el tema de las escalas, ¿no? Que es la otra cosa que no funciona bien, o haciendo justicia. Digo, simplemente, lo que te queda acá, vos ponle que estás viendo la tele, escuchás esta entrevista radial, es un fragmento de Mauricio Macri hablando para Cadena 3 el día viernes. A vos el presidente de la Nación te dice, vas a tener un 160% de aumento. Y de repente empieza el debate que las escalas se van a modificar el año que viene. ¿Qué le decimos al que está del otro lado? Digo, ¿ese aumento conviene o no conviene? ¿Van a recibir un aumento o no van a recibir un aumento? Y que 220.000 personas, según el equipo económico de Sergio Massa, van a empezar a pagar. A ver, Ponce. Yo por eso digo que acá el Parlamento no puede hacerse el distraído, esto no puede resolverse por DNU, por decreto de necesidad de urgencia, esto tiene que implicar, insisto, en el Parlamento, llegar a acuerdos de gobernabilidad que permitan que la puja distributiva no recaiga en los más débiles. El acuerdo político, económico y social tiene que incluir la situación salarial, tiene que incluir la situación impositiva, tenemos que pensar qué se hace con el tema de la deuda,
Pero es factible, si no es la voluntad del presidente que cambien las escalas este año, ¿es factible un acuerdo parlamentario? Yo estoy convencido que el acuerdo parlamentario no es inválido, no está invalidado por la intervención presidencial. Ahora, ¿ustedes le aconsejaron a Mauricio Macri que hable más de la herencia recibida? No, yo no le aconsejo nada porque no estoy en el gobierno. Algunos dirigentes del sé que mucha gente quiere que se haga un cuadro de situación y un inventario de lo que se ha recibido, porque como yo decía recién, se ha recibido un campo minado. Entonces, esto, a mi juicio, la población tiene que saberlo. Creo que ha habido un tiempo. ¿Qué se recibió? ¿Qué se recibió? Sí, exactamente, para entenderlo. Un banco... Lo expliquemos bien sencillo para todos. Muy sencillo. Poder entender, y si hay obviamente alguno que no esté a favor de eso, que se exprese con total libertad. Néstor Kirchner se enorgullecía de dos superávit fiscales gemelos. El superávit fiscal, perdón, de dos superávit. El superávit fiscal y el superávit comercial. Los dos muertos. Lo expliquemos bien sencillo. ¿Qué es el superávit fiscal y qué es el superávit fiscal? Sí. Obviamente es que la recaudación sea la necesaria para financiar al Estado. Esto no estaba ocurriendo y así quedó el PAMI. Segundo, superávit comercial implica que tus exportaciones, tus ventas al exterior, el trabajo agregado de los argentinos es superior a las importaciones. Bien. Esto ha terminado, como acabamos de conocer el día viernes, con 3.200 millones en rojo el 2015. Entonces esta situación creo que amerita... Lo pongo en otros términos. El estado desfinanciado significa que cuando los ingresos no te alcanzan tenés que pagar de alguna forma. Así es. Y esto significó que durante muchos años el gobierno, el Tesoro Nacional, le tenga que pedir constantemente más plata al Banco Central. Más plata al Banco Central es más emisión. Y esa es una de las causas que contribuyen a la aceleración inflacionaria. Correcto. El segundo problema es, producto de esta inflación, y no digo que sea solo un fenómeno monetario, hay muchas otras cosas, producto de esta alta inflación hay que pensar que en Argentina subían los precios al 30% cuando en el mundo no subían los precios. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez podemos venderle menos al mundo. Cuando le vendemos menos al mundo, terminamos en déficit comercial. Y la gente y los inversores esperan que la moneda o el tipo de cambio tenga que corregirse. A ver, te estamos explicando en este momento, si te acabas de sumar, estamos charlando sobre las medidas que anunció el presidente de la Nación, Mauricio Macri, el día jueves sobre el impuesto a las ganancias, y de ahí se desglosan un montón de temáticas. Estamos tratando de entender también qué es lo que heredó este gobierno en estos días, para entender un poco por qué se dan esas medidas, por qué se definen, y también quiero saber un poquito el contexto mundial en el cual está inmerso Argentina. Sí, dos aclaraciones. Se le echa la culpa, digamos, como una de las causas centrales de la inflación en la Argentina a la emisión para financiar el déficit. Lo cierto es que la aceleración de la inflación se dio entre 2007 y 2009. Ahí, digamos, que hicimos todas las estadísticas provincias, dicen bajó, era de menos de un dígito y superó el 20%, y a partir de ahí no bajó. Había superávit fiscal en esa época. Entonces basta con este mito de que lo que generó la inflación fue el déficit. El déficit empezó en un contexto... Déjame terminar. Déjame hacer crecer los precios al 30% y bueno... No, déjame argumentar, digamos, la causa no fue de la inflación el déficit, sino en todo caso, una vez que hubo inflación... es un componente incluso secundario y que se alimenta el déficit y la emisión de la inflación que lo genera. Pero más allá de eso, digamos, rompamos un mito. Cuando se aceleró la inflación, había superávit. Entonces basta de echarle la culpa al déficit y la inflación, porque hoy se está viendo que medidas que disminuyen el déficit aceleran la inflación. Por ejemplo, la eliminación de los subsidios. Entonces, esa visión errada hace que después se tomen medidas equivocadas y que no se prevean las consecuencias. No, igual no confunda el déficit con la emisión. Claro. Vos podés tener déficit y financiarlo con emisión de deuda y no pasa nada. Y con emisión también, y que no impacten los precios. Ahora, una segunda aclaración. Se aumenta el déficit en una etapa donde la demanda externa empieza a caer y donde el consumo privado empieza a chocar un techo, porque justamente si vos seguías bombeando el salario, se generaba un problema de rentabilidad y competitividad de las empresas. Entonces, cuando el consumo interno, digamos, ya no puede crecer en la base salarial, y cuando la demanda externa, digamos, tira para abajo, vos tenés, vendé menos afuera, el consumo interno empieza a tener un límite por problemas estructurales de la economía, fuga de capitales, falta de dólares, contexto internacional, lo que sea, pero entonces el Estado gastando era una forma de reactivar y mantener el nivel de actividad económica. Sí, ¿Está bajando el consumo en Argentina? Hoy día, yo le quiero decir, hoy día tenemos la combinación de que se ha devaluado
en nombre de que con eso mejoraba el superávit externo y empeoró. ¿Por qué? Porque si bien obviamente mejora problemas de competitividad... No puedes analizar las cosas de un día para el otro. No, de un día para el otro no. Yo te que, quiero decir... déjame terminar. No, yo no te estoy diciendo que es porque. Yo te digo, no, serio yo soy. Puedo tener una opinión diferente que vos. Bueno, no te creas que sos serio. Esto no es una cuestión... Mañana me pongo un traje como vos y soy más serio y hablo con la cara más cerrada. No es una cuestión así. Todos somos serios, tenemos opiniones diferentes, muchachos. Vamos a respetar la opinión de los demás. Si querés después vengo con traje, así me tomás en serio. Bueno, entonces... Igual, bueno, pero con los argumentos... Déjame argumentarte, porque no me lo dejas argumentar. No, pero estamos moviendo el tipo de cambio. Decís que moviendo el tipo de cambio, al otro mes vas a exportar más. No, yo no te estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo, se planteaba que el problema era de competitividad y que se va a solucionar subiendo el tipo de cambio, el problema externo. En absoluto, y no es la agenda de la competitividad no es solo la devaluación. No, pero no es porque no es un problema solo de competitividad, para que se tenga en cuenta. Acá hay un error de diagnóstico. Estamos en una contracción de la economía mundial, donde están bajando los precios de la materia prima y está comprando menos el tercer mundo, especialmente a nosotros Brasil. Vos devaluás, hacés todas las políticas de aumento tecnológico, shock de productividad, lo que quiera, que las exportaciones van a caer, porque el contexto internacional te lo impone. Entonces vos tenés que tener esa variable. Después vos podés decir, vamos ante esta situación... no devaluás y ¿qué pasa? No. Ante esa situación vos podés tomar medidas regionales como está ocurriendo. Bueno, pero vos podés tomar medidas que digas, bueno, a tal sector afectado de rentabilidad le quiero dar una devaluación. Bueno, es una decisión regionales. Pero no es una solución al problema del comercio exterior, que se tengan claro. Si ¿Estás planteando que no era necesario devaluar? No. Mantener los $4. Quiero saber, porque está bueno. Está bueno que entendamos que acá cualquiera puede dar su opinión y se los respeta profesionalmente, por eso están invitados acá. Y está bueno, porque del otro lado pasa lo mismo, que si alguno esté de acuerdo con Andrés, con Rodrigo, con alguno de los que está hablando, y está bueno que eso suceda. Ahora, seamos claros, porque lo que le está pasando a la gente es que obviamente tiene menos guita para llegar a fin de mes. Y eso hay que entender por qué sucede. Ahora, ¿vos pensás que la devaluación así genérica o lo que se ha planteado en la economía argentina podría haber sido por sectores? Mira, yo creo que obviamente el tipo de cambio estaba retrasado. El último año se retrasó un 30%, ¿no? Sí, es un avance. Entonces, ante esa situación vos tenés que obviamente devaluar un 50% de golpe y para todos los sectores genera efectos no muy buenos en la economía. Por ejemplo, un efecto que genera que vos le mejorás la rentabilidad a las multinacionales mineras y encima las premiás con una baja de retenciones cuando no tenían un problema de rentabilidad. Era innecesario. La medida que anunció el presidente, Andrés, discúlpame, la medida que anunció el presidente a pocas horas que asumió de la bajar las retenciones, que fue a Pergamino a anunciarlas. Bueno, por ejemplo, ahí hubo una visión fiscalista errada. Por ejemplo, se bajó las retenciones... No solo fiscalista. Pero era el reclamo de todas las economías regionales y compromiso de campaña de todos los candidatos. Scioli hubiera hecho exactamente lo mismo. Perdóname, bueno, a mí no me importa. Scioli se hubiera equivocado, entonces, desde mi punto de vista. Yo lo que te digo es que, por ejemplo, se eliminó al maíz y se bajó gradualmente la soja, con una visión fiscalista. ¿Por qué se hizo eso? ¿Se tuvo en cuenta cuál era la rentabilidad de los distintos cultivos? No, lo que se dijo es, el maíz representa poco en la recaudación. Y no se tuvo en cuenta que no es solo fiscal la retención, porque el maíz rendía más que la soja y el maíz es un insumo directo de algunos alimentos en un contexto que vos habías liberado el mercado de exportación de la carne y preanunciado una devaluación. Y lo que pasa en el mercado de la carne siempre es que cuando vos anunciás una mejora de rentabilidad, lo que hace es disminuir la oferta. Ahora también, porque se faenan menos vacas. Pero eso era una promesa de campaña. En fotos y en reuniones que se ha plasmado, que también sorprendió al presidente Mauricio Macri, reuniéndose con todos los gobernadores, permanentemente en su discurso baja esto de la colaboración de todas las provincias integradas para cuidar la inflación, para negociar por lo menos las paritarias, para construir, Estado individual en cada una de las provincias que tengan autonomía de poder y así una redistribución de la riqueza en la coparticipación un poco más interesante de lo que se venía construyendo. ¿Cuál es el rol también de cada una de las provincias? Porque estamos hablando de las economías regionales y estoy pensando que ahora puede estar mirando aquel que la está remando con una pyme, aquel que está laburando en un campo, que genera laburo, que tiene que pagar un montón de impuestos y que sin embargo cada vez le cuesta más y su rédito económico es mucho menor. Bueno, muy simple. Fue un beneficio para las economías regionales. Sí, pero lo importante es, como bien dice, qué está pensando el tipo a futuro. A partir de hoy, cómo se va a encuadrar en su negocio personal.
acá no se ha tenido en cuenta, o no se está teniendo en cuenta, algo que ha sido la noticia comercial más importante en lo que va del año, en términos internacionales, y que nos afecta, aunque aquí todavía nos estemos mirando el partido desde la tribuna, que es la firma, el 4 de febrero del TPP, el Tratado de Acuerdo del Pacífico. Allí se han juntado más del 40% del PBI mundial, más de 800 millones de habitantes que además son consumidores. ¿Y esto por qué? Porque están buscando que algo que es el ABC en el terreno internacional, que es reconocer que el 80% de lo que se transa hoy en el comercio internacional se lo hace a través de cadenas globales de valor, y que de eso el 60% son bienes intermedios, o sea, donde participan empresas de todos lados. Nosotros ante eso tenemos que tener una respuesta. La respuesta es la integración en un acuerdo y acelerar el tema Mercosur-Unión Europea. ¿Por qué? Porque todos los temas vinculados a la producción, que nosotros estemos afuera, mirando desde la tribuna cómo el partido se juega en otro lado, afecta al empleo, afecta al trabajo. Y además, ¿saben a qué nos lleva? Nos lleva a hacer realidad aquella barbaridad que dijera la presidenta de la Nación de sustituir exportaciones. Este era el modelo de Débora Giorgi para achicar la situación de la balanza comercial. Sustituir exportaciones. Ella misma reconoció que estaba diciendo una barbaridad. Mira, el Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea nace en un contexto, la idea de que hoy día Alemania está con crisis de venta de todas sus industrias porque se le están cayendo todos los mercados de la periferia europea, Grecia, Portugal, España, están comprando menos porque están en crisis. Pensar que en este contexto ir a un tratado de libre comercio con los alemanes, si hace 2 años entraban los autos alemanes casi al mismo precio de los argentinos, ¿qué industria automotriz, qué industria de autopartes, qué industria de línea blanca va a quedar en pie si se va hacia lo que dice este señor de hacer un tratado de libre comercio con sectores como Alemania, mucho más desarrollados industriales, que hoy están en crisis y no saben a dónde colocar los productos? Obviamente vos hacer los tratados de libre comercio descabellada, es ir a la destrucción. Anda a decirle al obrero de Arcor que no va a exportar, que no quiere exportar a Alemania, a España o a Francia. ¿En nombre de qué? ¿Qué van a ganar mercado de qué, Arcor? ¿De exportar un 3 golosinas más en Europa? No, Arcor es una multinacional que en la actualidad se está expandiendo y es una de las mayores multinacionales argentinas en el mundo. No necesita que sacrifiquemos a toda la industria nacional para que venda 3 chupetines afuera. Esto es retroceder a la época en que la dictadura decía que lo mismo. A contramano de la historia. Estamos a contramano de la historia. Esa es una visión a contramano de la historia. No. Acordate que vamos a firmar acuerdos. A contramano de una historia que ha enterrado a los argentinos y le ha destruido. ¿Qué acuerdo firmamos para enterrarnos? ¿Qué acuerdo se ha firmado de esta naturaleza que haya enterrado a los argentinos? Lo que ha enterrado a los argentinos es quedar afuera de los mercados internacionales y fuera de las cadenas de valor. Estamos peleándonos por el 20% restante, porque el 80% son cadenas globales de valor. Nosotros estamos afuera. Cadenas globales de valor, lo que vos decís, va a llegar un momento en que van a cerrar las empresas porque no van a poder producir si no es en el marco de una cadena de valor. Va a exportar poroto, aceite, algo de carne, ponele que exporte algo de minería, y si en un futuro se desarrollan y mejoran los hidrocarburos, algo de gas. En la actualidad, yo creo que esa era la visión de Kichilov. Todo ese rubro, en la actualidad, en la actual coyuntura, porque encima salir cuando el ciclo internacional te dice, pibe, llegaste tarde, en la actualidad los precios de todas las materias primas están bajos. Entonces vos vas a un modelo de integración liberal con las potencias desarrolladas, más desarrolladas industrialmente, a sacrificar toda tu industria en un contexto en que los sectores primarios encima están a los precios bajos. Andrés, quisiera escuchar tu lectura sobre la presencia del presidente en Davos. ¿Por qué este gobierno va a Davos y la presidenta Kirchner no fue? Me gustaría escuchar tu lectura. Macri siempre fue a Davos. Macri iba cuando no era presidente también. En Davos se juntan todos los millonarios, fueron a pedir plata. A mí no me parece mal, a buscar inversiones. El resultado no fue favorable. Te quiero decir, no me parece mal, o sea... hoy el mundo, digamos, hay grandes multinacionales, estaban ahí juntados los ricos, fueron a pedir plata, lamentablemente, digamos, no se esperó las inversiones, obtener lo que se lograba, se anunciaron algunas cosas que incluso ya estaban preprogramadas. Veo la cara de él, veo la cara de Rodrigo también como... Yo tengo una visión totalmente distinta, creo que hoy la Argentina tiene que salir a captar inversiones,
no puede dejar foros internacionales que pueden ser vidriera para las oportunidades de negocio en la Argentina, sin tratar de ir a plantear las oportunidades de negocio que hay en la Argentina. No podemos quedarnos con la visión de que algunos inversores son buenos y otros son malos. De hecho, el propio gobierno cuando tuvo que salir a poner en valor algunas industrias como la del petróleo, terminó haciendo acuerdos con Chevron de Estados Unidos. El gobierno anterior, en cláusulas Kicillof, el gobierno anterior. Entonces, digo, es importante, hay muchas empresas que están con intenciones o con proyectos o que han cambiado la visión respecto de las posibilidades de hacer negocio en la Argentina. Obviamente esto va a depender, las multinacionales no toman decisiones de un día para el otro, de la misma forma que las pymes, con lo cual vamos a tener que ver de acá a fin de año si efectivamente esto se traduce en inversiones. Hay una noticia y vamos por un camino distinto al que veníamos, que era de estancamiento. Hay una noticia importante que esta semana se ha confirmado, lo ha confirmado la propia Casa Blanca, la visita de Barack Obama, para una fecha que yo creo va a ser muy sensible, también la visita del presidente de Estados Unidos a Argentina entre el 23 y el 24 de marzo, 24 de marzo que se conmemora el día de la, sí, obviamente, Memoria, Verdad y Justicia, por los 30.000 desaparecidos de la dictadura militar de 1976. Digo, para entrar en contexto, pues nos miran muchos chicos también en el noticiero y está bueno explicar de una manera muy sencilla. Están preguntando si va a estar abierta la plaza o no. El tema es, ¿qué va a pasar? Para anticiparnos un poco, ¿se ve bien la visita de Barack Obama a la Argentina? ¿Qué significa? Porque estamos hablando de Davos, este foro económico donde Macri fue con diferentes funcionarios, aparte de la oposición también. Y también quiero que me cuenten, también Valentín puedes opinar obviamente, ¿cuál es el rol de Sergio Massa? ¿Cuál es el rol de la oposición en este gobierno desde el costado económico también? Donde da la sensación que para algunas fotos o imágenes acompañan y en el discurso para otras notas no. Es hasta un poco confuso lo que está pasando. Primero, ¿qué pasa con la visita de Barack Obama y después el contexto de la oposición y la repercusión económica? Sí. Me interesa esencialmente la primera parte. La segunda es un juicio de valor sobre una fuerza política, ¿no es cierto?, que ha sacado 4 o 5 millones de votos y que respetamos lo que haga su candidato. La visita de Barack Obama tiene que ser mirada positivamente, al margen de la historia que tengamos con los Estados Unidos. El momento es particularmente para analizar. Viene de Cuba, no viene de Alemania, como ya que le gustaba al señor criticar esa situación. Viene de Cuba, de estar con Castro, con Raúl Castro, y no me extrañaría que termine sentado con Fidel en una foto. Segundo asunto, viene un 24 de marzo. Yo quiero decirlo, lo tengo que decir al aire y mirándolo a los ojos a cada uno de ustedes. Yo soy un condenado a muerte por la AAA, así que para mí el golpe de Estado empezó antes. El golpe de Estado institucionalizó a la AAA, ¿no?, en tiempo de Isabel. Entonces, para todos nosotros, para los que participamos de todas las marchas de la resistencia sin faltar a ninguna, estar el 24 de marzo en la plaza obviamente es un hecho simbólico. Pero también tenemos que recordar el rol que jugó Patricia Derian y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y me parece que si mezclamos una temática con el rol que jugó Estados Unidos allá por los tiempos de los golpes, Pinochet, Videla, el Bordaberry, etcétera y demás, estamos errándole al vizcachazo. A mi juicio hay que mirarlo en perspectiva desde el lado positivo y desde la oportunidad de que la visita de Barack Obama a la Argentina ha originado, por ejemplo, que al día siguiente Griesa hiciera la venia y hoy tengamos una noticia favorable. Expliquemos lo de Griesa. A ver. De repente da la impresión que el año pasado era la batalla en un round a 12 de una pelea que parecía paqueado, prácticamente los buitres, que eran difíciles o por lo menos algo importante. Andrés, ¿qué significa o qué puede haber sucedido con un juez Griesa donde hasta el año pasado era una visión realmente negativa o prácticamente imposible esto de la negociación del pago a los fondos buitres? Mira, está claro, o sea, que acá lo que hubo un cambio de la estrategia argentina. O sea, Argentina mantenía una posición que era ofrecer a los fondos buitres lo mismo que había ofrecido al 92% de los bonistas que aceptaron la quita, de casi el 70%, si le tomás en cuenta los bonos PBI, otra cosa en realidad fue menor, 50, 60%. Pero, y bueno, se pasó una estrategia de pagarle más. O sea, le están pagando un 150% por bonos que habían comprado a un 25%, ya en default, de mala fe. Y bueno, y obviamente ahí hubo tensiones, o sea, de parte de distintos grupos, porque bueno, Elliot cuando vio que venían con la disposición de pagar, empezó a subir la apuesta, incluso
rechazaba la propuesta de Macri, que era superior a la que el propio Elliott le había hecho a Kicillof. Sí, pero Griesa, disculpe que te interrumpa, Griesa analiza la postura del gobierno anterior con esta postura, de hecho lo manifiesta y dice: Argentina ha demostrado con este nuevo gobierno buena fe y voluntad. Este fallo se debe al cambio de actitud del gobierno. Acá no hay magia, le pusimos toda la plata. O sea, hicimos una quita mínima y le pusimos toda la plata, le estamos pagando toda la plata. Todavía no ha habido puestas y tiene que modificarse en el caso de ley que está en el bueno, está Congreso. bien, pero te quiero decir, nos comprometimos a pagarle. O sea, le hicimos una leve muy quita sobre los punitorios y los intereses, pero en realidad le estamos pagando 150%. O sea, el tipo compró 25 centavos, un bono que nominalmente valía 1, lo compró a 25 centavos, un fondo buitre, y nosotros le estamos pagando 1,50. Esa es la propuesta. Y le vamos a pagar en efectivo con y una partecita en bonos, de acuerdo, digamos, pero digamos, entonces el cambio central igual es más barato que IPF, más barato que el CIADI, pero digo, el Club de París es más barato. Pero el cambio se explica por eso, digo, no hay magia, estos tipos no es que se cambian porque les gustó la cara de Macri. ¿Valentín? No, está bien. Se habla mucho de economía, al ser abogado por ahí no puedo tanto participar. Pero con respecto un poco al tema de los fondos buitres, estoy medio en el mismo sentido de Andrés, y por ahí llevándolo al plano de la abogacía. Si cualquier acreedor venís y le pagás más de lo que originariamente se había pactado, cualquiera te va a decir que sí, y es normal que cambie la postura, como cualquier acreedor, no solamente un fondo buitre, digo, y en ese sentido cualquier juez también se pueda venir a llegar a un acuerdo en esas circunstancias, ¿no? Sin embargo, sospecho que va a salir por unanimidad en el Congreso, ¿no? No creo, esperemos que no. Acá hay un porque tema. hay un gran problema con los que no entraron y que los que podrían, digamos, bueno. Eso sería interesante que están explique afuera, ¿qué va a el que es pasar? abogado, Correcto, ¿no? correcto. Sí, Los digo, que están afuera van a pedir a reclamar. Podría llegar a ocurrir que todos los que ya llegaron a un acuerdo digan: si a esta gente el 7.5 le pagaron más, yo también quiero que me paguen ese monto. Normalmente, porque sería una cuestión de igualdad de trato. Digo, si a ellos le pagan más, yo que me pagaron menos quiero que me paguen lo mismo, y hay una diferencia que por ahí de números no la conozco, digo, pero implicaría una deuda para el país mucho mayor por ahí. ¿Qué implica la cláusula pari passu? Yo creo que vamos camino a una salida, una solución muy rápida, a mi juicio, en el Congreso de la Nación, así como en tiempos pasados a quien estaba negociando el gobierno de Néstor Kirchner se le dio absolutamente todos los poderes para negociar y cerrar. Creo que en este caso va a ocurrir lo mismo. Yo soy absolutamente optimista que en el curso de este año el tema deuda externa está cerrado. Bueno, la verdad que hay otro de los temas, y pensando un poco, estamos a 20 de febrero. En 9 días deberían comenzar las clases. Es un tema, parece figurita repetida de todos los años, que se complica, se estira, los chicos terminan perdiendo entre 1 mes, 2 meses de clases. Siempre cuesta cerrar el tema de las paritarias. Por un lado hay un reclamo entre el 30-40%, por otro lado el gobierno que ofrece entre un 20-25% como mucho. Y tenemos un informe especial porque ahora nos metemos en esto. ¿Van a comenzar o no van a comenzar las clases en 9 días? Miren. Cada provincia tiene su realidad, cada provincia fijará cuál es su posición. Nosotros habíamos dicho algo genérico, como que la paritaria debe estar de 25 para abajo, y que la Nación estaba lista para contribuir con algunos fondos específicos que hay para estos casos, para ayudar al cierre definitivo. El documento dice: con la suspensión de la firma de la propuesta salarial en el Ministerio de Trabajo de la Nación, el Gobierno Nacional pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo. Realmente hacer un reconocimiento a un retraso salarial en una porción de docentes entre aquellos que habían quedado debajo del mínimo vital y móvil. Como lo expliqué en su momento, cuando el gobierno hizo un esfuerzo para apoyar a las provincias que habían dejado docentes debajo del mínimo vital y móvil, no queremos que esa situación se repita. El gobierno pone en riesgo el inicio del ciclo lectivo. Por todo esto, las organizaciones docentes nacionales expresamos nuestro más enérgico rechazo a la suspensión de la formalización de la firma de la propuesta emanada de la paritaria nacional docente. Entonces hay un aumento del mínimo salarial que va a 7.800 en el mes a partir del 1 de febrero y a 8.500 a partir del 1 de julio. De manifiesto una evidente irresponsabilidad por parte del Gobierno Nacional
que no tiene antecedente en ninguna de las negociaciones paritarias anteriores. Que los docentes y sus organizaciones sindicales tienen que ser respetados en su calidad de educadores y de trabajadores. Por lo tanto, declaramos el estado de alerta y movilización y exhortamos a las autoridades nacionales a tener una actitud responsable ante los millones de alumnos y sus familias que esperan una solución urgente a esta situación. Que ningún docente en el país va a ganar menos de 8.500 pesos. Ese es el objetivo del aumento del piso salarial. No queremos que se repita que haya docentes que estén debajo del mínimo vital y móvil, porque eso es faltarle el respeto a los docentes. Bueno, ahí lo veíamos al ministro de Educación, Esteban Bullrich, planteando este escenario. ¿Cómo ven ustedes? ¿Pueden llegar a comenzar las clases o no van a comenzar las clases? ¿Se ven difíciles las paritarias en este contexto? Andrés. Mira, yo lo que te puedo decir, obviamente no voy a hacer especulaciones con eso, que el acuerdo del 40% que habían llegado era razonable en términos de la expectativa de inflación. O sea, nosotros hicimos el ejercicio comparando esta evaluación con la de enero de 2014. Enero de 2014 fue una evaluación menor, sin acompañarse de aumentos de tarifas, al menos de esa magnitud, y sin eliminar retenciones, digamos. O sea, y en ese contexto la inflación a nosotros a través de estadísticas provinciales nos dio en diciembre de 2014 el 39%. Entonces nosotros hacemos un cálculo fácil. Esta devaluación es superior, fue acompañada de un aumento brusco de tarifa, la inflación no va a bajar de un 40%. Esa es la realidad. Ahora, después, digamos, cómo se desarrolla la paritaria, el número que habían firmado los docentes a mí me parecía que era un número razonable para mantener el salario del docente. No te digo que sea razonable en términos de compatible con el resto del programa económico. Ahora, esta propuesta de Bullrich era buena, ¿eh? El sueldo inicial pasaba de 6.060, Nico, a 8.500 en 2 tramos. Ahora, hubo una desinteligencia porque el ministro les anunció esto y después marcha atrás. O sea, las provincias al parecer no pueden cumplir con ese aumento. A ver, Ponce. Mira, a mí este es un tema que me toca muy íntimamente. La escuela de Machagay, Chaco, lleva el nombre de mi abuela. La escuela de Trevelin, al sur de Esquel, en la Patagonia, lleva el nombre de mi viejo. Mi vieja es una directora jubilada, 90 años casi. Por lo tanto, esto me pega muy fuerte. Yo soy hijo de la escuela pública, primaria, secundaria, y terminé en la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? La famosa movilidad social ascendente que nos permitía la educación de otros tiempos. Me parece que la solución tiene que darse, a mi juicio, en los términos de los que lo planteó el ministro Bullrich. Yo creo que tienen que cerrar de una u otra manera. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que está habiendo algún tipo de desinteligencias. Me parece que el poder que le habían dado a Bullrich de negociación es como que luego lo han intentado quitar, se lo han intentado corregir. Me parece que está habiendo contradicciones que empiezan a aflorar y que yo creo que rápidamente hay que solucionarla. Pero Macri puso un techo para las paritarias docentes, 25%. No, lo que pasa es que el techo ese es aspiracional, claro. Digamos, es un planteo como los techos que intentaba poner el gobierno antes. Sabemos que la inflación va a ser más alta que ese 25%, no coincido con el 40%, creo que va a estar más cerca del 30, 32%, sí, pero está lejos del 25%. Así que ahí hay un frente de conflicto. Creo que las paritarias tienen que cerrar en torno del 30% y obviamente si hay cláusula gatillo y si la inflación está por encima de estos niveles, tiene que haber un ajuste. Me parece que el gobierno se equivoca si este ajuste lo termina pagando el mercado interno, más allá de que de hecho estamos viendo que hoy salarios viejos contra precios nuevos están generando una caída del consumo muy importante. Por supuesto, este es el peor momento, donde estamos con la paritaria vieja y los precios ya aumentaron. Bueno, yo escuchaba, parte de los docentes decían que este gobierno no tiene antecedente de negociación de paritaria. Digo, tomándose eso también en este contexto, a nivel nacional, obviamente estamos diciendo. Pero va a terminar cerrando en la línea de lo que dice él, y si no se va a partir, vamos a tener una cosa hasta julio, junio, y luego se verá en función de cómo hayan dado la inflación. El problema es que antes el gobierno cerraba pensando en Capital Federal. Así es. Y ahora el cierre nacional es meta para las provincias, o es la vara con la que los
trabajadores de Neuquén, de el interior del país, de todo el país van a estar mirando esos niveles para exigirlo. Y las provincias están totalmente desfinanciadas. Andrés, hoy estás viendo vos un sindicalismo blando, un sindicalismo duro. Me interesaría tu opinión sobre Hugo Moyano. Hugo Moyano asumió el gobierno y realmente se lo nota cercano. Bueno, ahora en las últimas horas no. ¿El sindicalismo cómo tiene que negociar las paritarias? A ver, te pregunto, ¿pensando en este gesto de Macri del jueves o en referencia a la inflación? No, yo no soy economista, no vengo acá a evaluar sindicalistas, lo tendrán que evaluar sus afiliados, ¿no? Yo lo que te puedo decir como economista es que nosotros vemos un escenario de una inflación del 40% como piso, porque no han cambiado las condiciones económicas de formación de precios, incluso han cambiado desfavorablemente, en el sentido que algunos controles, como eran precios cuidados de una revolución, se perdieron. Bueno, entonces vayamos más concreto en la pregunta, que quizá hay muchos docentes que ahora nos pueden estar mirando. ¿El gobierno está a la altura de negociar con el parámetro de inflación que se está anunciando en este momento o que analizan ustedes que se está generando? Yo lo que creo que es incompatible. A ver, si vos me decís de mi punto de vista, yo creo que la solución a los problemas económicos que preexistían no tenía que ser la variable de ajuste del salario. Ahora, si vos devaluás, aumentás tarifas, eliminás retenciones y encima los elementos que tenés para regular precios los desarmás, sí o sí la variable de ajuste tiene que ser el salario, porque si no tu programa económico es inconsistente. Entonces, ¿por qué le pararon la paritaria de 40? Porque si ellos después de devaluar un 50%, aumentar tarifa, eliminar retenciones, desarmar la Secretaría de Comercio, dan un aumento del 40%, la inflación se dispara todavía más que el 40%. Es inconsistente, porque uno le puede dar a todos todo. O sea, vos, si querés cambiar los precios relativos, aumentar el tipo de cambio real, la competitividad de tal empresa, la ganancia de tal otra, alguien tiene que perder. Eso es lógico. Entonces, si vos le das a todos todo, es un programa inconsistente que termina generando una aceleración de la inflación y no cambios significativos en los precios relativos. Yo creo que hay dinámicas respecto de la inflación que acá no estamos poniendo sobre la mesa, o variables que no estamos poniendo sobre la mesa. Si yo financio el déficit, y no estoy hablando de la magnitud del déficit, si cómo lo financio, si lo financio donde el Banco Central no fija la emisión monetaria en función de la necesidad o la demanda de dinero, del que le pide que se emita cada vez más. Si yo tengo un equipo económico que no es creíble, que a mi juicio puede haber otras visiones, no genera un programa económico, a mi juicio, ¿Vos decís que este equipo económico no es creíble? No, yo digo que este equipo económico es creíble. Es creíble a grandes rasgos. Hay cuestiones en las que tengo diferencias, obviamente. Entonces, digo, hay elementos que no es la misma devaluación esta que la de 2014. Correcto. No es el mismo enfoque económico que el de 2014, con lo cual yo creo que el resultado va a ser distinto. Bien. ¿Por qué? Porque si bien la devaluación es un componente y va a afectar la dinámica de precios, el resto de los componentes yo creo que van a ser manejados de mejor manera. Mi opinión. Sí. Andrés. Sí, no, digamos, yo creo que la diferencia que tenemos es de diagnóstico de la inflación, digamos. Hay una visión de que el problema inflacionario era por el déficit y la emisión vinculada, entonces piensan, podemos devaluar, subir tarifa, aumentar salario, que mientras regulemos un poco las cuentas públicas y la emisión... No es lo que dije. No, pero te digo que me parece que la visión... Hay muchos elementos... Sí, pero vos decís que va a poder compensar... No digo que compense, yo digo obviamente va a haber una aceleración inflacionaria. El año pasado terminamos en 28, este año vamos a terminar... terminamos menos, 24 con la provincial. más a mi favor, en 32. Va a haber una aceleración. Yo creo que... los números. Bueno, podemos discrepar porque no hay estadísticas, con lo cual, entonces, yo lo que creo que el componente tipo de cambio va a actuar peor. El componente, si se quiere, especulación empresaria, en algún punto va a actuar peor. Lo que creo que va a actuar mejor es el contenido económico, el programa económico. ¿En dónde? ¿A través de qué medio? A través de la política monetaria. Creo que el déficit va a ser financiado con emisión de deuda, no con emisión monetaria. Eso ayuda. Creo que en términos de expectativas hay más confianza en este equipo económico, por lo menos de muchos sectores. Creo que eso contribuye, creo que hay un ordenamiento macroeconómico un poco más completo.
Y además esperemos que se comience a atacar la agenda de la competitividad. Esperemos que pronto se ponga en marcha la agencia de la competitividad que permite inversiones para generar empleo. En la cuestión inflacionaria, digamos, así que anotemos, yo creo que por más que se haga una emisión de deuda para financiar el déficit, las políticas que se están tomando muchas lo agravan, ¿no? Por eliminar impuestos. No sé si leíste un artículo, si lo quiero preguntar. Igualmente quizás no van a reducir la inflación. Quizás una pregunta más política. Salió un artículo, justo lo comentaban ayer Nico en el programa del Gato Silvestre, una disputa en el gabinete de Macri. Melconian, una disputa con Prat-Gay. Decía el artículo que este no es el plan económico de Macri, que estaría escuchando y mucho a Prat-Gay, a Melconian. De hecho, dice que los del Banco Nación están en el banco de los suplentes. ¿Qué pasa? Y a ver si me cuenta algún... No, yo no quisiera entrar en una situación que me parece, como bien lo relatas vos, casi a todas luces. Digo, cuando hablan ciertos economistas diciendo de que no se está haciendo un ajuste como debería hacerse porque se está eligiendo política gradualista, parece que estuvieran diciendo este equipo ya agotó sus expectativas, le está errando, no va a lograr controlar la inflación ni generar empleo, cuando en realidad lo que está buscando el equipo de Prat-Gay, que como él decía todavía tiene una alta credibilidad, es precisamente una salida ordenada del campo minado recibido. Yo también he escuchado que en Banco Nación está funcionando un gabinete paralelo, pero digo, estos son run-runes. Miguel, dos equipos económicos preparándose lo que se llama gabinete en la sombra. El banco de suplentes. No quedó claro, y está bueno actualizarlo, parte de la herencia que se había recibido el año pasado, o del contexto quizás de otro gobierno, porque la visión política también cambia, sobre las implementaciones de lo que se está dando ahora. Hablabas de un déficit fiscal, un déficit comercial. Un déficit comercial, y en otro contexto digo, ¿por qué repercute tanto? ¿Era necesario realmente devaluar la consideración? Porque volvemos un poquito al origen, una de las primeras medidas fuertes... La devaluación ya estaba efectuada. Si vos estabas comprando el dólar a 15.50 en el contado con líquido o en el blue, es porque ya estaba. La devaluación había sido generada antes y había explotado. Habían logrado llegar ahí, como sea, pateando los temas hacia enero, hacia febrero, hacia donde pudieran, que son los que han terminado. Ahora, ¿cuál es el costo? Porque obviamente el debate está realmente avivado, ¿no? De diferentes fuerzas políticas, empresarios, lo ves en todos los programas políticos, está muy caldeado el asunto. ¿Cuál es el costo político de todas estas medidas económicas? El costo político lo evaluará la sociedad. Primero lo evaluará la sociedad en las próximas elecciones. El costo político depende desde dónde te ubiques para mirarlo. Yo creo que se está pagando un determinado costo político porque era obvio de que había que efectuar determinadas rectificaciones que por supuesto no iban a generar el aplauso. Esto, si veníamos de una situación de un cáncer casi terminal y algunos pretenden que solo le demos aspirinas, el muerto se nos muere. ¿Andrés? No, mira, a mí me parece que eso se trata de plantear una situación de herencia de una economía terminal, es simplemente un justificativo para meter un montón de medidas que se toman las decisiones porque benefician a ciertos sectores que apoyaron la campaña, que apoyan y representan a los sectores que están hoy en el gobierno y le quieren mentir al pueblo que los están curando. El plan económico del gobierno de Cambiemos, yo te lo resumo en mi visión lo que es. El plan económico es cómo solucionamos el problema de la falta de dólares, aprovechamos que el kirchnerismo desendeudó a la Argentina al 10%, lo podemos endeudar hasta el 40% del PBI en deuda externa, son más o menos 150.000 millones de dólares, que más o menos está bien, de acuerdo a las calificadoras, es manejable. Entonces dicen, con esa guita tiramos y llegamos a 4 años más o menos zafando la economía. Ese plan económico yo creo que tiene varios problemas. Uno, obviamente, los fondos buitres, por eso la premura en resolverlo. Yo insisto, me parece muy grave y muy peligroso lo que él decía, el apresuramiento de los diputados en votar cualquier cosa porque queda bien políticamente, que vamos a apoyar al presidente, porque le arreglan por afuera alguna inversión. Pero quiero tirar esta cuestión, puede ser muy peligroso en serio, porque vamos a depender de cualquier otro juez norteamericano que el 92% que aceptó la quita nos empiece a hacer planteos judiciales para tener las mismas condiciones que le estamos pagando ahora a los fondos buitres. Y esto puede traer un aumento de la deuda externa sideral, ¿no? Estirar abajo toda la quita, son 200.000 millones de dólares de piso. Entonces, ahí hay un riesgo. Esa es la misma situación alarmista que decía que el dólar se iba al diablo cuando se quitara el cepo, yo digo que es un riesgo que es exacto lo que dijo Kicillof. Yo digo que hay que negociar con responsabilidad, hay que tener en cuenta los posibles riesgos a futuro. Este es un riesgo legal
que no depende de nosotros. ¿Pero vos afirmarías que se está negociando con irresponsabilidad? Sí, obviamente. Me parece que hay premura por resolverlo, porque hay una desesperación por conseguir deuda para solucionar el problema cambiario después de la evaluación, para dominar el dólar, porque desregulaste el mercado de cambio y el dólar no está parando y se está cayendo la reserva. El gobierno preveía una lluvia de dólares y no la está... La lluvia de dólares es la toma de deuda. No va a haber grandes inversiones, porque el ciclo internacional hoy día es no por Macri, o sea, porque hay una baja de los precios internacionales de materias primas, y cuando bajan los precios de materias primas, los grandes grupos financieros sacan la plata del tercer mundo y lo llevan al primer mundo. Yo lo miro totalmente distinto. Yo creo que la crisis de Brasil genera una oportunidad para la Argentina. Y una cuestión más. Nadie va a meter la plata, incluso hacer la famosa bicicleta financiera, porque también se piensa, después que cerramos con los fondos buitres, subimos las tasas de interés, paramos el dólar un poquito, y entonces viene la famosa bicicleta financiera. ¿No va a haber más inversiones en Argentina? Mira, te digo, con una inflación del orden del 40%, con las cuentas públicas que van a seguir en desequilibrio importante, por un tiempo, correcto, va a ser muy difícil que te metan mucha guita de afuera, porque vos la metés y no sabés si el día de mañana con una inflación del 40% se devalúa la moneda y te ensartaron. Entonces, acaba de venir el italiano, financian el soterramiento del Sarmiento. Viene Hollande y seguramente va a haber inversión. Y cuando venga Barack Obama, ni te digo. Obviamente que va a venir. Bueno, si hemos cerrado este tema pendiente que dejó la administración anterior. Yo creo que es un error. Para mí hay una mentalidad medio colonial de que todo se soluciona haciendo buena letra ante Estados Unidos y las principales potencias, que van a llover dólares y entonces Argentina va a ser el paraíso. Pero es lo mismo que yo te dijera que el gobierno anterior tenía una visión colonial de China o tenía una visión colonial por Rusia o por Irán. Creo que es un error de concepción de parte de nuestra clase dirigente, incluso tiene que ver con la composición de nuestra clase dirigente, que ya no son ni siquiera dueños de empresas, son CEOs. Entonces están acostumbrados a chuparle la media al dueño de la casa matriz que venga y le ponga plata. Más interesante era Cristóbal López, piensa que así, o Báez. Bueno, yo creo que los argentinos tenemos que tener en cuenta que Argentina va a salir adelante con producción e inversión, más que nada de recursos internos. Correcto. Acá hay una expectativa de que lluevan dólares porque somos confiables, porque viene Barack Obama, entonces nos va a regalar cosas. Es una fantasía, nos van a decepcionar como tantas veces cuando el turco prometió vamos al primer mundo. Me parece que hay que ponerse los pantalones largos como sociedad, saber que el problema energético, de inversión, de productividad, de las economías regionales, se va a resolver con inversiones internas, con una política pública que en vez de basar toda la política económica en salir a buscar deuda como sea y pagar cualquier cosa, tenga una política industrial, tenga una política agrícola, tenga una política de vivienda. O sea, cuando empezamos a tener Evo Morales, que se financió al 0,1%, es un colonizado. No va a haber ese financiamiento. Eso a ver, está bueno pensar sobran capitales. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Y las visitas de venir a invertir. Bueno, un segundo. Está bueno lo que pasa en el mundo, entender un poquito lo que va a repercutir en la Argentina. Mencionabas recién la visita de Hollande a Brasil, que es como el acercamiento a Dilma Rousseff para exportar a Brasil mucho armamento, no sé si muchos helicópteros militares, hasta un submarino, que es lo que se ha negociado, la visita histórica de Hollande a Perú, la llegada a la Argentina. ¿Qué pasa en el contexto con Venezuela? Y una Venezuela que ha tenido también una devaluación importantísima en este último tiempo, un reconocimiento de su presidente, y donde también hay desabastecimiento de productos, hay una crisis también de un país productor de petróleo, de naftas, con una presión también de países dominantes, porque hay que reconocerlo, en los valores económicos del petróleo, sobre todo que tiene una caída general. ¿Qué pasa con los países que hasta hace un tiempo eran los principales aliados? Hablamos de un Brasil que está viviendo una crisis importante, hablamos de Bolivia, hablamos de Perú, hablamos de Chile, hablamos de Venezuela. ¿Qué pasa y cómo es el contexto de Argentina frente a ese contexto que se denominaba de la patria grande o patria extendida o de Latinoamérica precisamente? Mira, ¿cómo estamos parados hoy respecto al resto? Yo creo, retomo un punto anterior que me parece relevante. En el mundo hay un problema de crecimiento estructural. El mundo crece muy poco. La consecuencia es que las tasas de interés están cada vez más bajas. Los bancos centrales de Europa, Estados Unidos, tienen las tasas en niveles mínimos. La especulación va a hacer que muchos inversores vean la Argentina como un destino. ¿Por qué? Porque las tasas de interés hoy en Argentina son muchísimo más elevadas. Entonces, necesariamente eso genera el primer atractivo. El segundo tiene que ver con el potencial de crecimiento del mercado interno. Y creo que en este sentido, lo que planteabas de el Mercosur, lamentablemente el Mercosur hoy está en una crisis, y las dos muestras que vos estás planteando, y no digo que no haya que apostar al Mercosur, creo que la salida argentina pasa por el Mercosur,
pero tiene dos modelos que han fallado. Un modelo como el venezolano, excesivamente dependiente de los precios de los commodities, donde el gobierno se financia o se ha financiado en forma muy espuria, y tenemos el modelo de Brasil, donde se aprovechó de mala manera el ciclo de commodities altos, se sobreendeudó la economía y hoy estamos con una economía, ni hablar de los problemas de corrupción, entonces estamos en una economía sobreendeudada con problemas serios de crecimiento. Entonces creo que la Argentina es cierto que tiene una oportunidad, que esa es la herencia buena del kirchnerismo, que ha bajado los niveles de deuda, y creo que hay que buscar un justo término, no comprar el modelo brasileño de endeudamiento espurio, ni quedarnos con la receta venezolana, porque ya sabemos a dónde termina. El C5N dio, o por lo menos cubrió, los despidos que hubo en los últimos meses. A ver, Andrés, ñoquis, trabajadores, ¿a quién despidió el gobierno? Por favor, me interesaría tu opinión. No, primero a mí me parece que si se va a acusar a una persona de ñoqui, tenés que mostrar que no estuviera trabajando, incluso tenés que darle la oportunidad de que trabaje, darle una ocupación útil. Creo que despedir a la gente, hay una visión, incluso los despidos en el sector privado superaron a los del Estado en el último mes y medio, ¿no? Así que también hay que decir que esto es una situación, digamos, que se complejiza tanto el sector público como privado, pero después me parece que hubo una campaña de estigmatización que tiene dos elementos. Yo creo que uno es porque asume el gobierno de Macri después de 3 años de gestión de otro signo político, y gestionar el Estado es como gestionar una institución. Necesitas que tus órdenes se cumplan, y hubo un intento como de amedrentar al trabajador estatal como para que sea obediente a los nuevos mandos políticos de Cambiemos. Y después hubo un intento de apoyarse en la campaña de estigmatización ante muchos colegas que incluso yo conozco, que son militantes y han entrado al Estado justamente con mucha voluntad de trabajo, que muchas veces, yo he trabajado en el INDEC, pero mucho tiempo atrás, antes de gestión, muchas veces el trabajador estatal, al no tener una motivación más política, no sé qué, no trabajaba, digamos, y se rascaba, digamos. Y muchos de los pibes que entraron con ganas de laburar al Estado y fueron estigmatizados, creo que en un error, por una guerra política de un grupo mediático contra el gobierno anterior. Y cuando hubo una nueva camada de generación de gente con voluntad en el Estado de hacer cosas, se la estigmatizó violentamente, y esto ahora fue aprovechado para echar gente, acusándola de desarmar áreas. Me parece errado. Creo que Andrés toca un costado importante y válido en la visión. Lógicamente el objetivo es el pleno empleo desde ya. No creo que a nadie le agrade echar gente, y mucho menos estar desempleado. Es evidente que es innegable que hubo un proceso de intento burdo de colonización planteado en los últimos meses, porque digo, basta mirar en qué momento se produjeron esos ingresos para darse cuenta. Pero están echando gente con antigüedad de 10 años, 20 años. Por lo tanto, no hay que bancar la situación en la cual haya discrecionalidad, sino que hay que mirar uno a uno y hacer, pero no obviamente, bueno, pero esto es lo que hay que hacer. Sí, en algunos casos han vuelto hacia atrás. Conozco casos de colegas de 20 años de trayectoria que los han echado. Yo también conozco casos de injusticias. Por eso, no tiene que haber una injusticia. Y te digo, el otro ojo lo tienen puesto en la paritaria. Y además darnos cuenta de que el Estado no puede ser, y además el Estado no puede ser la variable por la cual crezca el empleo. El empleo público durante los últimos 4 años, el único empleo público que creció es el del Estado. No, bueno, el empleo público en general es del Estado. Quiero decir, el único empleo que creció el empleo público y el privado. Creció más el privado. Sí, creció más el privado que el público. Estás equivocado, anda a cualquier provincia argentina. No es andar. Yo te digo, manejo las estadísticas de los aportes patronales. En los últimos años creció más el empleo privado que el público. La queja de todos los gremios era exactamente la contraria. Y una cuestión más, yo creo que también los despidos se explican porque tienen un ojo puesto en la paritaria estatal. Entonces amedrentás a los trabajadores estatales con que tengan miedo a perder el laburo, y después te firman un aumento menor. La verdad que charlamos un montón, ¿no? Y sobre muchos temas. La economía es un tema muy sensible históricamente en la República Argentina, y les agradezco por haber venido, por haber expresado sus opiniones. Está buenísimo, está bueno que vengan, que charlen, porque la gente quiere escuchar a los especialistas en todas las visiones, ¿no? Quienes estén más afín con las decisiones que está tomando el gobierno, quienes estén en contra, quienes tengan una visión quizá más neutral, que algunas cosas gustan, otras cosas no. Siempre es interesante porque nos podemos quedar con algo, sobre todo para todos ustedes.
ustedes, siempre lo que buscamos es entender y darles un servicio por lo menos para poder comprender lo que está pasando en la República Argentina con varios temas. Gracias, de verdad por haber venido. Gracias. Excelente, como Gracias, siempre. Nico. Me vengo para este lado, vení.